Primera de Pedro, capítulo 3. Vamos a leer del versículo 8 hasta el 12. Pero el sermón en esta mañana solo va a estar en el versículo 8. Y posteriormente iremos exponiendo otro domingo los versículos que siguen más adelante. Vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8 hasta el 12. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amados fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Amén. Podemos sentarnos. Vamos a quedar en el versículo 8. Y el sermón en esta mañana lo he titulado Un llamado a la unidad. Un llamado a la unidad, y el versículo 8 nos muestra cómo es ese llamado a la unidad. La importancia de la iglesia, la importancia que ella tiene dentro de las Escrituras y la importancia que tiene la unidad de la iglesia. Y el que dice que ama a Dios tiene que también amar a su iglesia. Ninguno puede decir que ama a Dios y no ama a la iglesia. Es algo totalmente incompatible, totalmente opuesto a lo que las Escrituras enseñan. Cristo amó a la iglesia, y a tal punto amó a la iglesia que se entregó por ella. Y lastimosamente nosotros, o no nosotros, pero tiempo atrás se manejó una categoría que personalmente creo que hizo mucho daño al interior de la iglesia, porque le fue restando importancia a la iglesia o a las iglesias locales. Y es una famosa clasificación que hizo alguien que quizás de pronto algunos de los que estamos aquí aún la creemos, la practicamos y tenemos esa idea en nuestros corazones, en nuestras mentes, y ha minado a tal manera de que hemos visto o hemos rebajado o no le hemos dado la importancia a lo que es la iglesia del Señor o una iglesia local. Y es esa clasificación que dijeron que primero es Dios, después la familia y después la iglesia. Pero la Biblia no enseña eso. Parece extraño, hermanos, pero la Biblia, la palabra de Dios, no da esa clasificación. Dios, iglesia y familia. Y en esta mañana me quiero proponer mostrar por las Escrituras de que primero es
Dios y su iglesia. Y cuando digo que no es la familia, estaré mostrando algunos argumentos, pero siendo equilibrado en ese punto para que no me malinterprete. La Biblia apunta a la unidad de la iglesia, a que la iglesia esté unida. Y el creyente está, el que es hijo de Dios, está unido a la iglesia, a Cristo, al Padre, al Señor. El mismo Señor Jesucristo en su oración en Juan capítulo 17, Él ora, Juan capítulo 17, versículo 21 al 23, y Él ora para que seamos uno, como el Padre y Él son uno. Les invito a que lo leamos para tener un poco mejor de claridad. Juan, capítulo 17, versículo 21 al 23. Dice las Escrituras: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Por quién está rogando el Señor para que sean uno? Y está rogando por hijos de Él, por creyentes. En el versículo 20 está la respuesta. Y Él dice: mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer por ellos en mi palabra. ¿Por quién ruega el Señor para que sean uno con Cristo y con el Padre? A su iglesia. A su iglesia. Ahí no cabe más nada. La iglesia de Cristo, el creyente, el discípulo de Cristo. Aún esa oración se vio reflejada en la iglesia del primer siglo. Cuando nosotros vemos Hechos capítulo 4, versículo 23, dice las Escrituras que esta iglesia eran de un mismo sentir. Hechos capítulo 4, versículo 32. Dice: y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. De un corazón y un alma. Esta iglesia había entendido la unidad del cuerpo de Cristo. La unidad de la iglesia. La unidad de lo que es estar en Jesucristo. Y en muchos pasajes del Nuevo Testamento encontramos esa unidad de la iglesia. Cómo la resalta el Nuevo Testamento por muchos pasajes de las Escrituras. Aún el apóstol Pablo en Primera de Corintios capítulo 1, versículo 10, y discúlpenme por leer estos versículos, pero quiero darle el realce a este tema. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 10, dice las Escrituras: os ruego pues, hermanos, que por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros
divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Entonces, el Nuevo Testamento, por medio de muchos versículos, nos habla de la unidad de la iglesia, de la importancia de la iglesia, de lo significativo que es la iglesia del Señor Jesucristo sobre esta tierra. Y el Señor Jesús oró fue por su iglesia, por los que están en su iglesia, y que ellos fuesen uno, así como Él y el Padre son uno. Y Pedro conocía esta enseñanza. El que escribe la carta de primero de Pedro conocía esta enseñanza. Él estuvo con el Señor Jesucristo. Cuando el pastor lo tomaron, las ovejas se dispersaron. Cada uno se fue por un lado, el Señor quedó solo. Estaban llenos de temor, de angustia, se escondían. Y Pedro conocía lo que había en esta enseñanza del Señor con relación a la unidad que tiene que haber entre la iglesia, en el cuerpo de Cristo, en los hijos de Dios. Y es que el Señor le dice a Pedro: Pedro, ¿me amas? Y 3 veces: Señor, pero ¿por qué me preguntas eso? Apacienta mis ovejas. Y la conclusión más poderosa que puede darle Pedro a estos hermanos de estas 5 provincias romanas que están siendo perseguidas, que están siendo afligidas, que están sufriendo, es el final o la conclusión de este versículo 8. Finalmente, o en conclusión, sean todos de un mismo sentir, sean todos de un mismo vivir. El contexto histórico o lo que estaba pasando era que ellos estaban siendo afligidos, perseguidos, estaban sufriendo. Y vemos que Pedro les dice: sométanse a las autoridades civiles, sométanse a sus amos, las esposas sométanse a sus esposos, obedezcan, los esposos traten bien a sus esposas, no sufran vanamente, sufran por la obediencia a Cristo, al Evangelio. Y vemos en estos pasajes 3 grupos de personas que están sufriendo quizás de 3 maneras totalmente diferentes la una de la otra. Hay unos que son libres, pero están siendo afligidos por causa de las instituciones o del Imperio Romano. Hay unos que son esclavos, pero están sufriendo por causas de amos que son malos con ellos. Y hay un grupo que está sufriendo de mujeres, porque son mujeres cuyos esposos no son creyentes. Y el sufrimiento de los libres es diferente al de los esclavos, y es diferente el de la mujer que es casada y su esposo no es un creyente, o aquella mujer que está sufriendo que su esposo no la trata bien. Son totalmente diferentes. Y Pedro le está escribiendo a estas 5 provincias romanas donde habían hermanos que están siendo afligidos, y quizás habían hermanos de diferentes temperamentos, de diferentes personalidades, de diferentes formas de ser, de actuar. Y quizás el esclavo le dice al libre: es que tú no sabes lo que yo sufro con un amo que es malo conmigo. Y le puede decir la mujer que es casada:
al que está en libertad. Es que tú no sabes, mujer, que estás en libertad, que no te has casado, que yo tengo un marido inconverso que me maltrata y que no me deja adorar a Jesús. Porque el que escogía la religión en la casa no era la mujer, era el hombre. Y el que la mujer profesara una religión diferente a la del hombre, eso era una humillación y una vergüenza para ese hombre en ese siglo. Y el libre le puede decir al esclavo y al otro, sí, pero es que yo también tengo mis aflicciones y tengo mis problemas. Pero Pedro recoge todo eso. ¿Y cuál es la conclusión de Pedro después de evaluar, de escribirle, de exhortarle, de mostrarles? ¿Cuál es la conclusión a que llega Pedro? Sí, cada cual sufre y es afligido de diferente manera, eso es cierto. Pero hay una sola cosa. ¿Saben cuál es el final de todo eso? De todo eso, ¿saben cuál es el final? Es que independiente a lo que se esté viviendo, la iglesia y ellos tenían que ser de un solo sentir, de un solo vivir, de un solo corazón. Esa es la conclusión que da Pedro ante esto. ¿El final cuál es? Uno solo. Y quizás aquí hay hermanos que sufren o son afligidos de diferentes maneras. Uno sufre de una forma, el otro sufre de otra. La aflicción de uno no es la misma aflicción del otro. Uno sufre porque tiene, otro sufre porque no tiene. Somos una iglesia donde convivimos ricos, pobres. Otros son acomodados, clase media, 3/4, cuarto de libra. Pero habemos de diferentes clases, de diferente posición socioeconómica. Algunos son preparados, otros somos rasos, otros somos empleados, algunos son empresarios. Y todos enfrentan sus aflicciones. Los solteros presentan sus aflicciones, los casados presentan sus aflicciones. Y yo sufro más que tú, yo soy más afligido que tú, no. ¿Y qué es lo que exhorta Pedro? A un solo sentir en Cristo, a un solo vivir, a que seamos compasivos, como lo dice el versículo, los unos con los otros. Cuando esa compasividad es estar en sintonía con el hermano, estar en sintonía, saber lo que el hermano está pasando para apoyarlo en oración, para animarlos, para estar unidos como iglesia, como cuerpo de Cristo, en un mismo sentir. Pablo dice, gócense con los que se gozan y lloren con los que lloran. Pero hay alguien que dijo, es más fácil sufrir con el que sufre. Voy a tomar un poquito de agua, hermanos. Es más fácil sufrir con el que sufre. Y la explicación que daba él era porque si tú ves sufriendo a tu hermano, oh mi hermano, siento tu dolor, vamos para adelante, te identificas en eso y todo lo demás. Pero dicen que es difícil gozarse con el que se goza. Porque en nuestro remanente de pecado, cuando muchas veces nos enteramos que a alguien le va bien, no nos gozamos, sino que produce cierta incomodidad en nuestros corazones por ver que al otro está yendo bien.
está prosperando, tiene esto, tiene aquello. Y el hermano ponía sus argumentos. Pero la Biblia dice, sufre con el que sufre, gózate con el que se goza. La antipatía y el egoísmo no pueden coexistir en una iglesia. La verdadera compasión en un hijo de Dios viene cuando en ese corazón está reinando Cristo. Cuando reina Cristo es cuando comenzamos a tener un verdadero amor fraternal. Un amor puro en el corazón hacia nuestros hermanos. Un amor fraterno que nos permite caminar juntos como iglesia hasta que el Señor Jesucristo vuelva. Y Jesús nos enseñó de ese amor. Él dijo, os doy un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros. Así que os améis unos a otros, así sabrán todos que son mis discípulos, que os améis unos a los otros. El Señor Jesús nos enseñó eso por medio de su palabra. A su iglesia. Ninguno puede amar a Dios y aborrecer a su hermano. El que dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, el tal es mentiroso y es homicida. El amar a Dios y a nuestros hermanos es inseparable. Es inseparable. Y esto no es un mero formalismo. Miren, esto es tan profundo y debe ser tan profundo en una iglesia local, en la iglesia de Cristo, en usted, en mí, en esta congregación. Tan profundo es la unidad y el amor en la iglesia del Señor, que la misma Biblia nos dice que tenemos que estar dispuestos a entregar nuestras propias vidas aún por el hermano. Miren, vayamos a 1 Juan capítulo 3, versículo 16. Dice las Escrituras, 1 Juan capítulo 3, versículo 16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Hasta ahí es muy bonito el versículo. Y hasta ahí todos lo entendemos y lo comprendemos. Pero continúa el versículo diciendo, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. No es cualquier convivencia, no es cualquier formalismo. Es algo, mis amados hermanos, bastante profundo e importante. Y así nos lo deja ver las Escrituras. Pedro conoció de esta poderosa verdad. Y es por eso que él las escribe a estos hermanos en unas circunstancias bastante complicadas para ellos, donde habían diferentes personas en diferentes aflicciones. Y bajo esas circunstancias se podían presentar problemas de convivencia, de
de comunión. ¿Quién quiere hablar con alguien que tiene muchos problemas? Una iglesia que está siendo perseguida, afligida, para que niegue su fe, y los hermanos quedan dispersos, y uno por allá y el otro por acá, y yo tengo mis problemas y el otro sus problemas. Pedro conocía el poder de estas palabras, y Pedro estaba llevando a esta iglesia, que estaba compuesta por diferentes clases de personas, que él los está llevando es hacia ver el amor los unos por los otros, amarse fraternalmente en Cristo, a estar unidos. Y en cada capítulo de esta carta aparece una exhortación y una palabra de Pedro hablándoles del amor. Y en cada capítulo de esta carta también aparece el sufrimiento de Cristo. Si usted hace el ejercicio, lo puede encontrar. El sufrimiento de Cristo, y también nos habla del amor. Y Pedro le escribió a ellos que se tenían que amar con amor fraternal, no fingido, no fingido. Amaos unos a los otros entrañablemente, de corazón puro. Son versículos que están ahí. Y él también le dice a ellos: honrad a todos, temed a Dios, honrad al rey, amad a los hermanos. Y él también escribe en el capítulo 4: y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Saben dónde está ese versículo? En la primera carta de Pedro. Miren, hay comunidades cristianas, iglesias locales, que son frías, son indiferentes, se acostumbraron al culto, al formalismo, a la institucionalidad de la iglesia. Y quiero hacer claridad en este término. Nosotros sabemos que la iglesia es algo institucional frente al gobierno. La iglesia es una institución. La iglesia tiene una personería jurídica, tiene un representante legal, tiene una junta directiva, tiene unos reglamentos internos, unos estatutos, ejerce disciplina, tiene una organización, tiene un sitio geográfico localizado, tiene una sede física, tiene unos horarios, está registrada ante el Ministerio del Interior. Institucionalmente, ante el Estado es una institución. Tiene un régimen especial que la respalda, tiene sus derechos en la Constitución Política de Colombia. Pero muchos estamos viendo la iglesia como una mera institución y no como el cuerpo de Cristo, como esa vida en el Espíritu que tiene que haber en ella. ¿Sabe por qué? Porque nos estamos, no los de aquí hermanos, otro lado, nos estamos acostumbrando a cumplir institucionalmente con el culto de la iglesia. Los domingos, los miércoles, seminario, vamos, salimos, entramos, estamos cumpliéndola de esa forma. Hermano, y uno se ha encontrado en el camino, no sé si a usted le pasó algún día, pero cuando estaba en el pentecostalismo, que el hermanito iba sudado para la iglesia con la Biblia, voy tarde, y venía el hermano bajando,
Hermano, ¿y qué? ¿Va para la iglesia? Sí, sí, voy para la iglesia. Que no, ya yo salí de eso, hermano, yo voy para mi casa. No, yo fui al culto de las 9 de las 6 de la mañana para desocuparme temprano el domingo y está en mi casa. Ya yo cumplí, ya yo fui a la iglesia, ya yo salí de ese compromiso. No sé si de pronto usted lo ha escuchado. Ven el culto como un requisito que hay que cumplir porque somos cristianos o porque somos evangélicos. No han entendido la importancia de la iglesia. Tienen un vago conocimiento de lo que enseña las Escrituras con relación a ella. En algunos creyentes, la iglesia ha pasado a ser una mera institución. El congregarse como iglesia es lo más sublime, amados hermanos, que hay sobre esta tierra. Es lo más grande que hay sobre este mundo. Miren, y voy a decir algo que sonará muy fuerte, pero es la realidad de las Escrituras. Muchos hemos restado importancia a la iglesia y le hemos dado importancia a muchas otras cosas. Pero la Biblia habla más de el amor entre los discípulos, entre los creyentes, entre los hermanos. Habla más del amor en la misma iglesia que fuera de ella. Léalo y búsquelo. Habla más del amor entre los creyentes que de cualquier otra cosa. Inclusive que entre el amor a familiares que no son creyentes. Pastor, ¿y usted qué está diciendo? Está en la Biblia. Mis hermanos, cuando digo no creyentes y hablo de la familia, no estoy diciendo que tenemos que ser irresponsables con nuestras familias. Los padres tienen que responder por sus esposas, por sus hijos. Los hijos tienen que ser obedientes a sus padres. Las mujeres tienen que obedecer de acuerdo a las Escrituras a sus esposos. Los esposos tienen que tratar a sus esposas de acuerdo a la Biblia. Y no estoy restando la importancia a la familia. Pero sí quiero hacer claridad en algo, mis amados hermanos. Tenemos que amar a nuestras familias. Tenemos que amarlos, protegerlos, responder por ellos. Pero usted sabe qué es lo más importante en esta tierra fuera de Dios, fuera de Cristo. La iglesia. La iglesia. Cristo muere por su iglesia. Cristo se entregó por su iglesia. Lastimosamente, todos nuestros familiares no serán salvos, pero la iglesia sí será salva. Y allá estaremos en los cielos. Y el mismo Señor da esta gran verdad en las Escrituras. El mismo Señor le dice a los discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, como explicaba nuestro hermano Libaski, y si no aborrece, o sea, si no ama menos, y el Señor cita padre, madre, mujer, hijos, hermano, hermana. ¿Quiénes son esos? ¿Dónde están? En el núcleo familiar, ¿no? Y aún también su propia vida no puede ser mi discípulo. Y en cierta ocasión el Señor iba
pasó por Samaria e iba hacia Jerusalén y no quisieron atender a Jesús porque iba con el rostro hacia Jerusalén. Y salió uno que le dijo: Señor, yo te seguiré donde tú vayas. Bueno, ven, sígueme. Pero espérate, Señor, déjame y entierro primero a mi padre. Si uno, hermanos, meditemos en algo. Y quiero llevarlos a algo. Esto no son palabras, ni es una metáfora, ni es una comparación, ni una figura retórica. El Señor está hablando literalmente. Pero está aprovechando esa oportunidad para transmitir una gran verdad. Si mi padre se muere o mi madre, yo tengo que honrarla yéndole al funeral. Lo más lógico. Pero el Señor, ¿qué le responde el Señor a él? Deja que ¿qué? Deja que los muertos entierren a sus muertos. Mis hermanos, la iglesia de Cristo es lo más grande que hay sobre esta tierra, fuera de cualquier otra cosa. Y su unidad, su amor, es la que tiene que ser preservada. Es más, Pablo habla en Gálatas 6:10. Dice que así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. O sea, el Señor no está deshonrando la sociedad, hagamos bien a todos. Pero ¿qué dice Pablo, hermanos? ¿Qué dice con relación a esto? Si usted lee Gálatas 6:10, ¿qué dice? Y mayormente ¿a quién? A los de la familia de la fe. Cuando, hermanos, entendemos todo esto, entendemos esta gran verdad de vida como comunidad de iglesia que somos, como cuerpo de Cristo, debe cambiar nuestro pensamiento por medio de las Escrituras para bien. Y es cuando verdaderamente vamos a ser misericordiosos y humildes con los hermanos, y aún mucho más con los que están fuera de ella. Es cuando vamos a ser, ¿saben qué?, más misericordiosos con nuestras propias familias. ¿Por qué? Porque vamos a entender que nuestra familia, la que es cristiana, está integrada a la iglesia. Pero cuando entendemos que nuestra familia que no ha conocido a Cristo está por fuera de ella, es cuando más misericordia vamos a sentir por ellos. Más los vamos a amar todavía. Más vamos a estar al lado de ellos, ayudándolos, acompañándolos, porque vamos a querer que ellos conozcan a Cristo también. Y aquí no se coloca por debajo a la familia, lo contrario. Estamos mirándola con misericordia. Y aún a nuestros hermanos. Y estamos siendo humildes de corazón con ellos. No, tú eres un perdido. Tú no tienes cabida en la iglesia. No, tú eres esto, tú eres lo otro. No. Cuando entendemos esta gran verdad, sabemos que si nuestras familias, nuestros familiares no están en Cristo, están perdidos. Están en el infierno. Y cada momento que vamos a tener con ellos van a ser momentos de que los vamos a abrazar y vamos a querer que ellos
conozcan a Jesucristo. Porque si no están en Cristo, están perdidos. Miren, la iglesia, esta iglesia local y las demás iglesias locales y la iglesia universal debe ser el mejor sitio sobre este mundo. Lo mejor que pueda existir. Es donde, mis hermanos, nos sintamos gozosos, alegres, felices de venir a congregarnos, a reunirnos, a adorar al Señor, a compartir con el hermano, a que a pesar de todas las diferencias, las sociedades, las clases, los problemas, todos terminamos unidos adorando a un solo Dios. Es el sitio, por así llamarlo el sitio, como iglesia local, pero es donde el hermano va a encontrar restauración. Si el hermano ha pecado, es donde va a ser restaurado. Es donde va a ser levantado y apoyado por sus demás hermanos para que se levante y continúe viendo a Cristo. Es el sitio o el lugar donde se va a sentir amado, donde se va a sentir en familia, donde se va a sentir en paz. Debe ser el mejor sitio sobre esta tierra, a pesar de todas las diferencias que puedan existir. Para ir concluyendo este sermón, hay una frase alguien dijo dijo Cipriano en el siglo III. Él era obispo de Cartago en el norte de África. Él dijo que nadie puede tener a Dios por padre si no tiene a la iglesia por madre. Y esto llevó a que fuera de la iglesia no había salvación. Y esto llevó a que la iglesia en este oscurantismo que hubo del siglo V al siglo XV, manipularan las mentes, las emociones y los corazones del pueblo. Porque fuera de la iglesia no había salvación. Y comenzó el terror y la manipulación y las indulgencias, y si la iglesia y lo otro, y se le dio un realce a la iglesia. Pero la frase correcta es que fuera de Cristo no hay salvación. No es la iglesia. Fuera de Cristo no hay salvación. Pero la única forma de confiar o de saber que una persona está caminando en la salvación de Cristo es que esté en la iglesia, esté en una iglesia local. Las escrituras regulan la iglesia. La iglesia no está por encima de las escrituras. La iglesia no es la que dice cómo deben de vivir sus miembros, es las escrituras. En la Biblia encontramos cómo debe ser la vida de la iglesia. Una iglesia viviendo en la unidad. Y quiero terminar con el versículo que comenzamos leyendo, el cual dice: finalmente, sed
todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Amén, amados hermanos. Les invito a orar.